Buenas noches, abogada, buenas noches, compañeros. Eh, en este caso, pues vamos a abordar lo que es las diferentes preguntas planteadas en cuanto a lo que es la tarea grupal eh, que se nos asignó. Bueno, en primer lugar, pues mi nombre es Leswin Miguel Pineda Landero y voy a abordar las dos primeras preguntas que son en qué consiste el proceso de conclusión de los tratados y cómo se realiza la firma de un tratado y qué firmas son admitidas. En primer lugar, pues lo que es el proceso de conclusión contiene tres fases principales que son la negociación, como primer punto, posteriormente la firma y por último la ratificación, que es la que le da todo el complemento a lo que es el tratado. Cada una de estas fases pues cuenta a su vez con varios aspectos que deben ser considerados en esta presentación. Cuando hablamos pues acerca de lo que es la negociación, eh, un tratado inicia desde el contacto entre las partes interesadas para celebrar un tratado sobre lo que es una materia específica. Por tanto, pues la negociación determina quiénes son las partes interesadas en llevar a cabo ese tratado, donde solo pueden intervenir los sujetos internacionales, que son los estados, y las organizaciones internacionales. Esta intervención puede ocurrir por los representantes con suficiente capacidad para hacerlo y por lo que al inicio de las negociaciones se deberá acreditar mediante lo que son los plenos poderes u otro mecanismo para que los acredite para llevar a cabo lo que es este proceso de la negociación. Cuando hablamos de la forma en que se regulan los idiomas para adoptar el texto, esto cabe dentro de lo que es la negociación. En la negociación de un tratado, pues eso culmina con eso, con la adopción del texto. Sin embargo, pues cuando hay problemas de interpretación, se requiere saber qué es lo que las partes querían o pretendían con el tratado o cuál es el fin del tratado. Por tanto, pues resulta importante negociar el texto del tratado, que este texto quede auténtico de tal manera que posteriormente pues los participantes o los estados involucrados posteriormente pues no quieran modificarlo. Por eso se requiere pues que esto quede complementado y en común acuerdo con los estados partes. El texto, pues, cuando hablamos del texto del tratado, pues, este básicamente estará integrado por lo que es un preámbulo que contiene todos los nombres de los estados negociadores o de las organizaciones participantes. Asimismo, pues, algo importante que va dentro de ello, que es el articulado. El articulado contiene, pues, todas las cláusulas o artículos que dan obligaciones a las partes o bien derechos que les confiere el tratado. Y por último, pues lo que es la fecha y la firma en que se lleva a cabo la negociación del tratado. Cuando hablamos del idioma, pues lógicamente al existir una diversidad de idiomas, se requiere determinar cuáles de estos son los que tendrán valor probatorio dentro del tratado, por lo que resulta importante, puesto que el texto se debe traducir a estos idiomas, ya que cualquier diferencia podrá dar lugar a diferentes interpretaciones. Los tratados bilaterales, pues, estos se redactarán en los idiomas de ambos estados y tendrán igual valor, sin perjuicio de que los estados puedan escoger un tercer idioma y que el texto prevalezca en caso de alguna diferencia en la interpretación. Cuando hablamos de los estados multilaterales, pues en ellos pues se definen los idiomas que se podrá redactar el tratado. Y pues como lo hemos venido viendo en las clases, pues para el caso del sistema de la ONU el sistema de lo que es abordar el texto, pues se escribe en lo que es en español, en inglés, en francés, en chino, ruso y en árabe. Es tanto pues que en el sistema de lo que es la OEA el texto se escribe en español, inglés y portugués, que estos pues son los tres idiomas oficiales por la OEA. Y cuando hablamos de lo que son las clases de firmas que se utilizan entre los tratados, pues
debemos de saber pues que la firma de un tratado sirve para autenticar lo que es el texto negociado. Este es un punto importante, y, pero no significando que la firma los obliga, salvo que expresamente así lo expone el tratado, con expresiones tales como cuando hablamos de que entra en vigor a partir de la fecha de su firma. Entonces allí sí, allí la firma ya queda establecido desde cuándo entra en vigor el tratado. Cuando la firma pues está sujeta a confirmación, a esta se le denomina pues firma a referendo o firma simple. Por tanto, su efecto retrotrae a la firma cuando la confirmación se realice. Es decir, que la firma a referendo pues se espera un tiempo específico para aprobar y ratificar en sí, y que ese tratado entre en vigor y que genere obligaciones y derechos para el Estado que está contratando. Cuando hablamos pues de lo que es la firma simple, pues en los tratados multilaterales se prevé habitualmente firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, que es lo que veníamos hablando. Y por último, pues cuando hablamos de la firma definitiva, en algunos tratados pues se establece que los estados pueden expresar su consentimiento en obligarse jurídicamente mediante una sola firma, Y este método pues se utiliza más comúnmente en lo que son los tratados bilaterales y raramente pues en lo que son los tratados multilaterales. Esta es mi aporte en cuanto a la presentación, y en este caso pues abordaremos otra de las preguntas y la compañera Neidi Escalante nos hablará acerca de cómo, cuándo y por qué se realizan las reservas en los tratados internacionales. Gracias. Buenas noches, abogada y compañeros. Bueno, en cuanto a la pregunta planteada, bueno, la reserva es una declaración de voluntad de un Estado que va a ser parte de un tratado, ¿verdad?, formulada en el momento de su firma, de su ratificación o de su adhesión, o en el de su aceptación o aprobación. Esto pues con la finalidad de no aceptar íntegramente el régimen general del tratado. Eso es decir, que va a excluir de su aceptación determinadas cláusulas o interpretándolas para precisar su alcance respecto del Estado autor, ¿verdad?, de tales declaraciones. Pues que una vez aceptada o expresa tácitamente por los demás contratantes, bueno, algunos de ellos forma parte integrante del Estado mismo, ¿verdad? Las reservas no deben ser incompatibles con el objeto y el fin del tratado. Además, un tratado puede prohibir las reservas o solo permitir que se formulen determinadas reservas. Cuando se trata de tratados bilaterales, si alguna de las partes estima que alguna de las cláusulas no debe ser aplicada, lo que debe hacer es negociar el tratado. La reserva también se denomina declaración, entendimiento, declaración interpretativa o manifestación interpretativa. Aunque cualquiera que sea su denominación, siempre declaración hecha con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación al declarante en una reserva. Bueno, generalmente cuando se formula una reserva, un tratado debe incluirse en el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a él. Debe ser firmada separadamente por el jefe de Estado, el jefe de gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores, o una persona que tenga plenos poderes con el fin expedido por una de las autoridades mencionadas, ¿verdad? Las reservas, pues, por lo tanto, tienen únicamente sentido respecto de los tratados multilaterales, pues como afirma la Comisión de Derecho Internacional, pues las reservas a los tratados bilaterales no plantean problema alguno, porque equivalen a una nueva propuesta que hace que se reanuden las negociaciones entre los dos estados.
Si llega a un acuerdo aceptando o rechazando la reserva, se celebrará el tratado. De lo contrario, pues no se celebrará. Las declaraciones interpretativas, ¿verdad? Por lo que los estados que las formulan declaran que aceptan determinadas condiciones solemnes dentro de ciertos límites o con ciertas modalidades. Esto le atribuye un sentido determinado y pues esta clase de reservas no es admitida por la generalidad de la doctrina. Esta reserva no fue admitida por la generalidad de la doctrina, llegándose a considerar las reservas impropias. A modo de ejemplo, ¿verdad? Los estados A, B, C y D firman un tratado. En el momento de la prestación de su consentimiento, el estado D hace una reserva a un artículo del tratado. La reacción de los demás estados puede ser diferente. A acepta la reserva, en cuyo caso se aplicará entre A y D el tratado con el contenido según la reserva. B hace una objeción simple a la reserva, en cuyo caso se aplicará el tratado entre B y D, excepto la parte de la reserva. C hace una objeción cualificada a la reserva. En este caso, el tratado no se aplicará entre C y D. Según el artículo 19 de la Convención de Viena, prevé que podrán formularse reservas en el momento de firmar un tratado o de ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él. Si una reserva se formula en el momento de la firma simple, es decir, la firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, constituye una simple declaración y debe confirmarse formalmente por escrito cuando el Estado exprese su consentimiento en obligarse. Las reservas hechas por un Estado pues pueden ser retiradas total o parcialmente, ¿verdad? En cualquier momento, salvo que el tratado disponga otra cosa y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado que la haya aceptado según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta es mi participación en cuanto a la pregunta planteada. Le doy la palabra a mi compañero para que continúe con el tema. Muchas gracias, compañera. Ahora, en este caso, pues, vamos a abordar lo que es la siguiente interrogante y le toca en esta oportunidad a la compañera Daisy Flores que nos diga, pues, en qué consisten lo que son las objeciones a la reserva y cuál es el procedimiento para interponer. Muy buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Daisy Fabiola Flores y como ya lo mencionó el compañero, el día de hoy voy a hablar acerca de en qué consisten las objeciones a las reservas y cuál es el procedimiento para poder interponerlas. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa, el retiro de una reserva solo surtirá efecto respecto de otro estado contratante cuando este estado haya recibido la notificación. El retiro de una objeción a una reserva solo surtirá efecto cuando su notificación haya sido recibida por el estado autor de lo que es la reserva. Y el procedimiento para poder interponerla. La objeción a una reserva habrá de formularse por escrito y comunicarse a los estados contratantes y también a los demás estados, facultados para llegar a ser partes en el tratado. La objeción hecha a una reserva anterior a la confirmación de la misma no tendrá que ser a su vez confirmada. Y como ya lo mencioné anteriormente, la objeción a una reserva habrá de formularse siempre por escrito. Esta es mi participación, compañeros. Gracias. Muchas gracias, compañera. Vamos a hablar ahora acerca de algo muy importante para lo que es nuestro país. Y pues en este caso es establecer cuál es el proceso de ratificación que se debe realizar a lo interno de Honduras para que un Estado tenga validez. Y en este caso, pues, nos vamos a dirigir a lo que es nuestra Constitución de la República. Y ahí en su cuerpo legal establece que en el artículo 16 que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación. En
Entonces, en este caso está bien claro que para que un tratado tenga validez en nuestro país, este debe ser llevado y considerado por el Congreso Nacional para que posteriormente pues tenga su ratificación, ya sea por el Poder Ejecutivo. Asimismo, pues nuestra misma Constitución, el artículo 21, manifiesta que el Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con estados extranjeros u organizaciones internacionales o adherirse a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, pero que el Poder Ejecutivo deberá informar inmediatamente al Congreso Nacional, como ya lo hemos expresado anteriormente. ¿Para qué? Para que el tratado tenga validez y para que el Congreso Nacional lo apruebe, ya sea en las sesiones que ellos llevan a cabo. Esto es en cuanto a esta pregunta. Ahora, la compañera Iris Arias nos va a hablar de dos tratados internacionales que Honduras se suscribió y que planteó objeciones y que se han planteado objeciones a la reserva. Asimismo, pues que se presentaron reservas y se han planteado las objeciones a las mismas. Entonces la compañera Iris nos va a hablar acerca de eso. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, abogada Yulisa. Mi nombre es Iris Geraldina Arias Contreras, con número de cuenta 2019-300-866 del campus de Ciguatepeque. En esta ocasión voy a hablarles sobre dos tratados suscritos por Honduras, las reservas que se han planteado y las objeciones a las reservas. Como número 1, tenemos el Tratado General de Arbitraje Interamericano, suscrito en Washington, D.C., Estados Unidos, el 5 de enero de 1929, por los gobiernos de Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Perú, Honduras, Guatemala, Haití, Ecuador, entre otros, y que tenía como objeto condenar la guerra como instrumento de política nacional, y adoptaban los estados suscribientes el arbitraje obligatorio como el medio de resolver sus diferencias internacionales de carácter jurídico. Pues al firmar ese tratado, Honduras hizo una reserva al firmarlo, que literalmente esta dice: reserva hecha al firmar el tratado. La delegación de Honduras, al firmar este tratado, formuló expresa reserva, haciendo constar que sus disposiciones no serían aplicables a los asuntos o controversias internacionales pendientes, ni a los que se promuevan en lo sucesivo sobre hechos anteriores a la fecha en que dicho tratado entre en vigor. Número 2, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tratado es suscrito el 11 de diciembre del 2003. Honduras presentó una reserva en la cual se establece que Honduras no puede extraditar a sus nacionales. Literalmente dice así: de conformidad con el inciso A del párrafo 6 del artículo 44 de la Convención, la República de Honduras declara que considera esta convención como la base jurídica para la cooperación en materia de extradición con otros estados partes en esta convención. Sin embargo, de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitución de la República de Honduras, el Estado no puede autorizar la extradición de personas acusadas
de delitos políticos o delitos comunes conexos a las autoridades hondureñas. No pueden expulsar a ciudadanos hondureños ni entregarlos a las autoridades de otro estado. Este ha sido mi aporte, compañeros. Sí, muchas gracias, compañera. Y bueno, en ese último tratado, pues sí, está bien claro, pues que así como ya lo establece, pues lo que es la Constitución, el artículo 102, ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero, y se efectúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada. Entonces, y en ese tratado, pues hace la excepción, ¿va? Cuando se tratan de delitos políticos. Entonces, esto es todo de nuestra parte, esperando que se haya abarcado todos los temas planteados. Y bueno, muchas gracias, excelente compañero. Buenas noches. Buenas noches, compañeros.